Instituto Ben Pensante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues dentro de y evolucionando dentro de la certificación internacional de coaching de equipos ágiles, vamos a profundizar un poquito más en Scrum, un gran marco de referencia del que me declaro fan. Dentro del Scrum, que es una gran metodología, tanto que vale para planificar proyectos y desarrollar proyectos, como también trabajar en relación a procesos, ¿no? Entonces empezaremos por el primer caso. El Scrum surge en el 2001, cuando hay un manifiesto, una declaración, que está promovida por personas de organizaciones que se dedican a software de forma muy intensa y que definen esta metodología. El origen de esta metodología es en el año 86 en Japón y está inspirada en la cultura de mejora continua Kaizen. Por eso hay muchos valores que están alineados con otras metodologías como Lean Startup, muchísimas, ¿no? En la declaración se habla de que el Scrum se caracteriza por el protagonismo de equipos brillantes, autoorganizados y motivados. Personas que trabajan en desarrollo de software a gran nivel, o sea, de lo más evolucionado y avanzado, nos hablan del protagonismo de los equipos y de que es importante que trabajen autoorganizados y motivados. Esto creo que podría ser una declaración del coaching de equipos y está súper alineado con el coaching de equipos. Hablan de que los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, genial, hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Y hablan también de que el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. No hablamos de enviar 1000 mails durante el día, que al final es ruido, sino que hablamos de hablar de forma estructurada, cara a cara, para precisamente desarrollar muchísimo mejor lo que tenemos que hacer. Al final, una vez que habéis visto en el Scrum, ya sabéis qué son los roles, qué son los artefactos y qué son los eventos, pues vamos a hacer una simulación de cómo sería un Scrum. Todos hemos hecho algún proyecto alguna vez, imaginaos que es el proyecto de fin de carrera de la universidad, y entonces tenemos un Product Owner, que en este caso de proyecto de fin de carrera, pues es un profesor de la universidad, que es el que nos guía para ver si eso tiene valor o no tiene valor. El Product Owner normalmente representa el valor del negocio y es el que entiende de negocio, está muy encima y muy en contacto con los clientes, pues esto es muy similar. Entonces tenemos, imaginaos que es la persona de rojo que está a la derecha, es el profesor de universidad, que nos va a validar el valor de todos los pasos y de todo lo que estamos haciendo. El resto el de la izquierda, imaginaros que es el Scrum Master, que es un rol fundamental que podría ser muy relacionado y está muy en paralelo con lo que es un coach de equipos, ¿no? El rol del Scrum Master es que todo el proceso se haga en base a garantizar el proceso y ayudar a los integrantes del equipo también. Y el resto son las personas que desarrollan el proyecto. Entonces, imaginaros que nos imaginamos que estamos realizando ese proyecto de fin de fin de carrera o de fin de máster y empezamos a determinar, tenemos un tablero en blanco y lo primero que hacemos es decidir y empezar a apuntar, cogemos posits y rellenamos la pila de producto. La pila de producto es, cogemos todo este gran proyecto que queremos hacer y lo dividimos en partes. No tienen por qué ser relacionadas con el índice, sino que partes por temáticas, por aspectos que nos parece interesante agrupar. Y empezamos a poner posits. Eso sería, digamos, la primera fase. Una vez que tenemos todos los posits que hemos definido en la pila de producto, a día de hoy, después a medida que vayamos haciendo el proyecto, ahí se van incorporando cosas que nos damos cuenta, que es un valor importante, que es digamos, un tablero muy vivo. Digamos que empezamos a trabajar según los ciclos, según los sprints. Sprints son los ciclos. Normalmente los ciclos son de 2 a 4 semanas. Podremos hacer el nuestro en 2 semanas, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un ciclo de 2 semanas. Estamos los desarrolladores, el Product Owner y el Scrum Master. Entonces aquí se pasan dos cosas importantes, que es que el Product Owner nos ayuda a identificar y nos da indicaciones para identificar por dónde podríamos empezar, cuáles serían las prioridades. Y el equipo aquí es el que decide si asume, hasta dónde asume de carga. Es decir, un Product Owner te puede decir de hacer 5 tareas, pero tú dices que solo es viable hacer 2 por carga de trabajo porque lo significa, porque lo vas a hacer tú. Con lo cual aquí es un punto inicial muy importante que equilibra lo que es viable realizar.
Entonces no se presiona demasiado al equipo para que haga más de lo que puede, sino que es para que sea realista y viable. Una vez que esto tenemos la pila de sprint, ponemos ahí los POSITs que vamos a realizar en estas 2 semanas. En este momento que ponemos lo que vamos a realizar, sí se hace un poco más de detalle cada POSIT. Cada POSIT se complementaría un poco hablando un ejercicio de alineación y de clarificación del objetivo también relacionado con coaching de equipos, de cuándo sabremos que está hecho. Estas son preguntas que puede ayudar un Scrum Master, cómo sabemos que esté hecho, y definiciones que son necesarias para el equipo, por ejemplo, que no estaban puestas y que el equipo necesita. Tienen que salir de ahí con ayuda del Scrum Master. Una vez que empieza este ciclo de 2 semanas, está todo puesto en la pila del sprint, sabemos, tenemos el foco en qué vamos a trabajar estas 2 semanas, nos olvidamos del resto de 1000 tareas que tenemos que hacer y ponemos el foco en desarrollar estas. A partir de ahí empezamos y al día siguiente se produce el siguiente evento, que es la daily, que es una revisión diaria. Entonces hay una revisión diaria donde de pie, en un escenario como este, pero no está el Product Owner, solo está el equipo con el Scrum Master. El Scrum Master le hace preguntas al equipo en relación con si han tenido dificultades, si hay algo que le ha impedido avanzar, y el equipo empieza a hablar cara a cara entre ellos de qué se encuentran, qué no se encuentran. Es una reunión rápida donde se evita que se manden 1000 mails y que la gente esté recibiendo ruido y desfocalizándose, a en esos 5 minutos alinearse y focalizarse. Salimos de ahí, ya tenemos las cosas más claras, el foco más puesto y seguimos desarrollando. Esto todos los días, hasta que pasan 2 semanas, que es el espacio que nos hemos comprometido, el tiempo que nos hemos comprometido a tener esas tareas. Y ahí tenemos una revisión del sprint. Viene otra vez el Product Owner, fijaros que el Product Owner solo viene cada 2 semanas, con lo cual un Product Owner realmente puede hacer muchos proyectos a la vez, porque las intervenciones con los equipos digamos que son más pequeñas. Él tendrá que hacer sus tareas después para mejorar esto, etcétera, etcétera. Pero con el equipo interactúa cada 2 semanas. En esa revisión del sprint lo que hacemos es el incremento, que se llama en terminología de Scrum, es el trabajo que yo entrego. Pues mira, esto es el proyecto que tengo hecho hasta el momento y se verifica y se valida de forma, digamos, no muy en profundidad, con el Product Owner. Entonces el Product Owner definimos cosas, ajustamos, pues si hace falta algo más, lo que sea, pues lo que sale un poco de esa reunión. Al finalizar esa reunión, lo que hacemos es una retrospectiva. La retrospectiva es un evento entre los integrantes del equipo y el Scrum Master, donde hay 2 focos fundamentales. ¿Qué podríamos haber hecho mejor y qué vamos a hacer mejor, qué no ha funcionado y qué queremos que funcione mejor? Como veis, es un evento que está profundamente relacionado con la metodología del coaching de equipos. A continuación de ahí se hace de nuevo una reunión de planificación del sprint. Se vuelve a coger y volvemos a coger posits de los que veis ahí en amarillo de la pila de producto y los pasamos a la pila del sprint, que es lo que voy a hacer en estas 2 semanas. Y empieza otra vez el ciclo. Con lo cual vamos avanzando de forma focalizada cada 2 semanas y va siendo dinámico, van pasando cosas, pero las solucionamos entre las personas, por eso hablamos de equipos autoorganizados, donde cualquier reto que se nos presente lo vamos autogestionando y eso genera muchísimos puntos en el equipo. Pues al final empodera a los equipos, porque los equipos son los que aportan las soluciones, pone foco a la hora de desarrollar y de poder trabajar, no tiene ruido constante de cómo tienes que hacer y cómo no tienes que hacer, sino que al final tú tienes un foco puesto en cada ciclo para poder desarrollar tu trabajo. Y esto sería el funcionamiento ya veis que es muy sencillo y muy fácil poder avanzar con esto, incluso lo podemos hacer con tareas o con proyectos más pequeños que hagamos con otras personas. Es muy fácil de poner en práctica y aporta muchísimo valor. Como veis, el tipo de eventos de Scrum es como el de la izquierda, no es como el de la derecha. Son personas de pie normalmente para generar reuniones no eternas donde hablemos de muchísimas cosas, sino que vayamos a la esencia, al foco y optimicemos al máximo el tiempo de todos los integrantes del equipo para que precisamente continúe ese foco y esa magia de desarrollo del Scrum. Al final, la diferencia entre la forma habitual de proceder a hacer los proyectos y la de abajo, que sería la de Scrum, ¿no? Que es la metodología ágil, en este caso de Scrum. En la parte de arriba haríamos un proyecto, digamos un bloque completo, incluso pues yo hago esto, tú haces este y lo hace el otro, los juntamos y es un bloque entero y se lo damos al responsable. Con su diagrama de Gantt tradicional, donde cada uno hace esta tarea, un proceso, etcétera, etcétera. Y eso lo ponemos contra qué pasa si lo hacemos con Scrum. Pues si lo hacemos con Scrum, vamos haciendo pequeños avances, pero importantísimo, vamos haciendo pequeños avances
que a medida que vamos haciéndolos también vamos cambiando cosas del proyecto, con lo cual, y eso alineado completamente con la persona de negocio, en este caso con un profesor de la universidad, que nos va dando feedback. Con lo cual, cuando lleguemos al final, os garantizo que haciéndolo con Scrum, el resultado va a ser muchísimo más alineado con, digamos, un proyecto excelente. Es mucho más fácil hacer un proyecto excelente con Scrum que si lo hacemos de la forma de arriba, porque entregaremos el proyecto y el feedback será al final y nos dará tiempo a cambiar alguna cosa, no nos dará tiempo a reenfocar otra vez. Entonces, digamos, la alineación con el valor, la excelencia de un proyecto, con ese feedback que vamos recibiendo, es brutal. El efecto en el equipo es brutal, porque en la parte de arriba, pues uno entrega uno, otro, pues no me gusta el anterior. La parte de abajo es una parte colaborativa, la que os acabo de explicar, de co-creación y de cooperación. Todo el equipo colabora y coopera en hacer este proyecto. Y con esos contactos, digamos, con el cliente o con el product owner, con la persona que me va dando feedback contigo. Con lo cual el resultado no tiene nada que ver en relación con el empoderamiento, ya no solo la excelencia del trabajo, que es lo primero que hace con equipos en poder, es ver que hace trabajos muy potentes, sino que el equipo se va sintiendo de una forma muy particular durante el desarrollo. Se va sintiendo que va haciendo, va creando valor, tiene el foco puesto, con lo cual su creatividad es muchísimo más alta y las relaciones que se establecen entre los miembros del equipo es muchísimo mejor, como os podéis imaginar, y relacionándolo con el coaching de equipo. Avanzando con Scrum, vamos a comentar, ¿no?, otros usos, otros casos y de qué otra forma, pues con amplitud, ahora que ya lo habéis concretado un caso, creo que muy sencillo que se puede hacer, relacionado con el Scrum. En las organizaciones, digamos que hay procesos y personas, lo podríamos dividir así, y muchas veces lo que ocurre es que los procesos, las personas pueden estar muy motivadas, funcionar muy bien, pero los procesos no funcionar de la forma adecuada. Hacen que la persona haga un trabajo, se lo presente a otra, la otra persona le diga esto no está bien, con lo cual, por mucho que queramos estar bien en equipo, eso no son procesos que generen la cooperación y la colaboración, sino que generan roces y conflictos en el equipo. Y al final las personas pues se frustran y crean, digamos, energías negativas sobre el equipo. Si trabajamos los procesos con Agile, con Scrum, lo que podremos es abordar procesos que permitan que las personas le irradie esta energía, digamos, más positiva y se puedan sentir mejor en las organizaciones y puedan desempeñar un mejor trabajo, porque al final las personas quieren desempeñar un mejor trabajo y dar lo mejor de ellos, ¿no?, dentro de esta dinámica de Scrum, que al final es este tipo de interacciones que se producen en la gente, ¿no? Entonces, más casos de uso, os puedo poner dos ejemplos. Uno muy reciente que tengo, que os voy a poner, que es un ejemplo de una implantación que hicimos y que hice en Selmar, que es una empresa textil de Vigo que lleva muchísimos años trabajando, lleva desde el año 75, tuvo mucho éxito en los años 80 y por eso es una organización mucho más tradicional y con estructuras y procesos mucho más tradicionales también. Aquí, ¿qué se hizo? Lo que hicimos y lo que cambiamos fue, hicimos un nuevo proceso de diseño de producto. Un nuevo proceso de diseño de producto que viene de una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? El punto inicial es que el equipo, el feedback, la percepción que había desde la dirección de la organización es que los diseñadores no estaban haciendo bien su trabajo, había bastante rotación en el equipo de diseño y era un punto clave, evidentemente, para la organización, si pones productos en el mercado, que esos productos, digamos, que tengan un diseño de calidad para ti o que estén alineados con el consumidor. Y esto nos estaba produciendo. Y entonces, lo que hicimos fue un nuevo proceso de diseño de producto, que fue este. Hicimos basado en Scrum, es decir, una vez que entiendes Scrum y cómo es Scrum, pues tienes que afrontar un cambio de un proceso o cómo realizar un proyecto y lo que haces es adaptarlo un poquito a las circunstancias de la organización y a lo que estás hablando. Esto es un panel de Scrum, que es como el anterior que hemos visto, pero aquí llevado sobre la estructura de las colecciones, por decirlo así. Con este panel de Scrum y con esta nueva metodología que hemos implantado, basado en Scrum, de nuevo proceso de diseño de producto, lo que hacíamos era, en vez del ciclo de 2 semanas, pues hacíamos un ciclo semanal de revisión de los avances con los diseños de producto. El principal punto de mejora era el foco más claro para los diseñadores. Los diseñadores hasta ese momento, que era el punto que queríamos mejorar principal, recibían feedback continuo de lo que sería el Product Owner. Las indicaciones del Product Owner eran continuas, con lo cual la gente se mareaba y no entendía lo que tenía que hacer. Esto yo creo que es el caso más claro que pasa en muchísimas organizaciones, que es que al final están dando un feedback tan descontrolado
que la gente se siente mareada. Entonces el Scrum aporta mucho valor en recibir, digamos, indicaciones de forma ordenada. Dame feedback y después déjame trabajar, significaría esto, ¿no? En vez de estar diciéndome todo el rato lo que tengo que hacer. Esto es lo que os decía, ¿no? Ajustes continuos con Product Owner de forma ordenada. Esto se implantó y lo que provocó inicialmente es menos retrasos con el desarrollo de las colecciones. ¿Por qué? Porque el diseñador de repente puede diseñar. Antes lo que hacía era estar, sinceramente, o sea, estar mareado por el Product Owner. El Product Owner mareaba a los creativos. Un creativo necesita foco para poder crear. Produce menos retrasos porque al final tengo menos carga de trabajo. Puedo desarrollar mejor mi creatividad de forma focalizada con un objetivo muy claro y de forma creativa. Y ha habido una mejora, como resultado, ha habido una mejora importante de producto. Es decir, esto basado, estamos hablando de una empresa tradicional dentro del retail tradicional. Esto fue un área, un aspecto que se implantó a Agile, que después se ha implantado en más áreas de la organización, pero se ha empezado por aquí. Daros cuenta que en retail al final se vende el producto ahora de las tiendas, compran ahora el producto del verano que viene, con lo cual yo para vendérselo a las tiendas estoy diseñando producto quizá un año antes, un año y medio antes de la puesta en el mercado. Con lo cual el resultado tarda en llegar. Pero os puedo decir que esto se implantó hace 3 años, el feedback de la, digamos, de la red comercial, la primera vez de resultado fue espectacular, la siguiente mucho mejor y la siguiente todavía mucho mejor. En el mercado, el año que viene, el 2022, las ventas que se están haciendo ahora son del año que viene. El año que viene va a ser el primer año que esta compañía, que llevaba 15 años bajando lentamente en ventas, va a subir de ventas, no respecto al 20, que lo ponemos como si no existiera, sino al 19. Va a generar más ventas que en el 19. Y no solo eso, sino la confianza de toda la organización y todo el equipo en que realmente hay un punto de inflexión, un cambio, y mi confianza en el futuro de la empresa ya es otro. Mi credibilidad, mi engagement con la organización es otro. Y se producen, digamos, otra serie de cambios de mentalidad derivados de la aplicación del Scrum, donde la gente respeta un poco más el espacio de trabajo, tengo más puesto el foco, se coopera más entre ellos, ahí la gente está cooperando, está co-creando, con lo cual el cambio de mentalidad es muy importante y eso va como ampliándose en mancha de aceite, ¿no? Va extendiéndose poco a poco y eso es la idea con la implantación de un Scrum. Al final pasamos de la estructura de arriba, donde hago un trabajo, lo presento y ya está, y después vale, no vale y no me da tiempo a reaccionar, a ir haciendo bloques pequeños y los voy entregando al cliente de forma estructurada o al product owner, voy recibiendo feedback de forma ordenada, con lo cual cuando llegue al final eso será excelente para el resultado y será excelente para lo que siente una persona y lo que vive una persona a nivel de experiencia en el puesto y en el desarrollo de tu rol o lo que tienes que realizar en el puesto, ¿no? Con lo cual la mentalidad cambia completamente gracias a un pequeño cambio de metodología, por eso Scrum es tan poderoso. Otro de los puntos para los que funciona muy bien Scrum no es solo pues, para cambiar un proceso, es súper alineado con la mejora continua. Entonces, os voy a poner un ejemplo, que es una marca que desarrollamos, que es una marca de e-commerce, ¿no? Entonces, en el e-commerce lo relacionamos con mejora continua. Entonces, ¿cómo hacemos la mejora continua de un e-commerce? Imaginaros 2 casos, pues hay una web, imaginaos el caso de Amazon incluso, desarrollo mi e-commerce, tengo mi plataforma y tengo 2 opciones, o la dejo ahí y sigue funcionando, que esto también ocurre en mucho tiempo, hasta que después de un año lo analizo qué pasa y tal, o voy de forma, el otro extremo sería continuamente voy viendo cosas, voy cambiando cosas, con lo cual al final esto digamos que serían los 2 extremos, más inmovilidad o demasiada rapidez, con lo cual al final es un caos. Entonces, Scrum es una forma de ir creando mejora continua de forma ordenada. Y entonces, ¿cómo se crea? Pues se establecen ciclos para esa mejora continua, lo del sprint, ciclos semanales. En estos ciclos semanales, todo lo que voy viendo que pasa en el e-commerce lo apunto en la pila de producto. Imaginaros, pues el tamaño del menú me parece muy pequeño porque he recibido feedback de no sé quién o ha surgido esto. Cualquier propuesta de mejora. Me han dicho de un cliente que no encuentra la talla, tengo que hacer una descripción de tallas mejor. Me han dicho los clientes que o tú observas cómo están actuando los clientes, es decir, recibes feedback o tú interpretas también lo que hacen los clientes, recibes feedback de cómo interactúan con una página.
todas esas propuestas de mejora, digamos que las vas poniendo en la pila de producto. Entonces tienes un montón de cosas en la pila de producto. Y eso, semanalmente, decides qué vas a hacer. Y lo vas poniendo en la pila del sprint, del ciclo que tengo que hacer en esta semana o en estas 2 semanas. Con lo cual, voy haciendo, tengo un montón de cosas en la pila y voy decidiendo hacer quizá lo que sea de más valor en ese momento y lo que es viable realizar, alineado con las dos cosas. Y semanalmente voy mejorando, voy mejorando, voy mejorando. Cuando pasan 6 meses, he realizado un montón de ciclos, con lo cual mi web de forma ordenada, mi proyecto, mi e-commerce, mi negocio en general, esto vale para cualquier tipo de negocio, también vale a nivel personal de un plan de mejora personal, donde tengo la pila de producto y voy decidiendo cada ciclo, cada semana que voy a hacer relacionado con todo lo que sé que tengo, que yo quiero hacer en relación con mi desarrollo, por ejemplo, ¿no? Volviendo al caso de gestión de e-commerce, voy decidiendo qué hacer semanalmente para los desarrollos semanales, para hacer esa mejora continua. También en e-commerce, pues, por ejemplo, esto ya es algo más técnico, pero puedo ir ajustando los presupuestos de publicidad. Si esto funciona, pues puedo invertir más, si esto no, invertir menos. Esto lo podemos llevar a cualquier tipo de negocio y pasa lo mismo. Puedo ir ajustando lo que invierto y no hago un plan de 6 meses y después de un año veo el retorno, con lo cual quito conclusiones después de 3 años, cuando la gente ya tiene otro comportamiento, con lo cual de esta forma voy más alineado de forma, digamos, aunque sea más pequeña y más, esto es una web, un e-commerce más pequeño, voy con recursos pequeños, pero voy de todas formas alineándome lo máximo posible con el cliente. Aquí, por ejemplo, algo más técnico también, que se hacen presupuestos variables, ¿no? Al final de lo que se trata es de, en vez de hacer un proyecto completo y lo entregas, los diagramas de Gantt, pues lo mismo. Voy haciendo tareas pequeñas, que en este caso, si lo relaciono con mejora continua, un plan de mejora, todo esto, tiene muchísimo valor hacerlo en ciclos más pequeños, pongo el foco en hacer esto, pues el ejemplo que ponía de desarrollo personal, pues tengo mi plan de mejora y en vez de, pues una semana hago, otra no hago, eso le da foco y orden, entonces voy haciendo continuamente pequeñas tareas. Y en definitiva el Scrum para mí es el secreto mejor guardado. Muchísimas organizaciones, no trasciende tanto hacia afuera de todo lo que implican las organizaciones, pero al final todas las organizaciones, para mí, las más, quitando temas ya más sociales, ¿no? Pero las que mejor funcionan por dentro, las que más valor aportan a sus clientes, son organizaciones como esta, que todas utilizan procesos ágiles basados en Scrum. Todas. Spotify, por ejemplo, tiene un proceso basado en Scrum que han adaptado a su organización. Todos al final sufren una adaptación. Lo adapto a mis circunstancias y a mis objetivos y a mis valores también de organización. Y entonces, pero con esa, digamos, con esa cultura de avance continuo alineado con el cliente. La organización que conozco que funciona de forma más ágil y utilizando Scrum es Inditex. Inditex la diferencia no es la logística, sino es lo que hay por dentro de decisiones ágiles y de cómo los equipos consiguen autoorganizarse, tomar decisiones y trabajar en esos ciclos basados en Scrum. Y lo más disruptivo para mí es que una empresa como SpaceX pues desarrolle cohetes a través de ciclos de mejora continua y cómo fue desde un cohete inicial que era una idea, prototipos y van haciéndolo con esas iteraciones, no saben cómo va a ser el cohete dentro de 4 meses, sino que van mejorando cosas y van mejorando cosas, pero tienen una visión clara final de cómo tiene que ser ese cohete final. Y van avanzando y de repente pues es el mejor cohete o la mejor nave espacial que hay en el mercado en este momento. El mismo caso de Tesla o el mismo caso Amazon, por ejemplo, lo utiliza para que un gigante, ¿cómo se puede organizar? Pues con base Scrum, puedes tener miles de equipos con esta organización de 5 o 6 con un objetivo más pequeño y claro, pero que trabajan de forma autosuficiente. No es la estructura jerárquica de esta caída que este está con el cliente y el que tiene que decidir hay 20 pasos, con lo cual llegas a entender al cliente, o sea, las acciones son muy lentas y te conviertes en un elefante. Organizaciones como Amazon o Google se basan en esas células que van trabajando con un objetivo, pero son autosuficientes, por decirlo así. Y esto es todo lo que se puede desarrollar con Scrum. Como veis, el marco y la amplitud es muy grande, muy grande. Pero como cualquier camino, pues hay que empezar con un pequeño paso. Entonces podemos empezar haciendo un tablero sencillo, fácil para entender cómo funciona y empezaréis a entender cómo y qué trascendencia tiene cada una de las partes, de los roles, eventos y artefactos que componen el Scrum. Y es una metodología que es muy de practicar. Entonces,
os animo a que empecéis vuestra práctica y a que desarrolléis vuestro conocimiento de la parte de Scrum, porque creo que podéis ayudar a muchas personas a través de pequeños ajustes en los procesos. Y nada, os animo mucho a que sigáis avanzando en el Scrum y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Instituto, ven, ven.